doctor Marcelo Peche, soy hepatólogo y gastroenterólogo, trabajo en el Centro de Enfermedades Digestivas, en Clínica Roca y en el Hospital Francisco López Lima de nuestra ciudad, de la ciudad de General Roca. Vamos a hablar un poquitito de lo que es una puesta al día del hepatocarcinoma, y la idea es desarrollar un poco los conceptos en relación a la epidemiología, al diagnóstico, a la estadificación y al tratamiento. Más o menos la hoja de ruta de esta pequeña charla va a estar centrada en la actualización propia del tema, tratar de llevar los tópicos a actualizar en el curso de un caso clínico y establecer conclusiones en relación a toda la información que vamos a ir recabando de lo que vayamos viendo. Empezando entonces con la epidemiología, la dimensión del problema del hepatocarcinoma nos centra en hablar de que es un tumor, es el sexto tumor, más frecuente en la población general, es la tercera causa de muerte por cáncer, el mayor riesgo de la presentación de hepatocarcinoma es la presencia de cirrosis, principalmente asociada al virus B, al virus C, al alcohol, y actualmente a la alta incidencia que está y prevalencia que está teniendo el NASH, la esteatopatitis no alcohólica, gran problema que se viene a nivel mundial. La distribución geográfica del virus B, digamos, no es homogénea en relación al hepatocarcinoma, y existe una clara diferencia entre lo que es Oriente y Occidente en relación a la presentación del hepatocarcinoma, y ahora vamos a desarrollar un poco estos conceptos. En relación a la incidencia, ¿sí?, se establece como alta, intermedia y baja. Y la alta incidencia se ve más en el mundo, en el sudeste asiático y en el África subsahariana, y está relacionada precisamente a la alta prevalencia del antígeno de superficie, lo que traduce en hepatitis B, básicamente hepatitis crónica B, que es causa de hepatocarcinoma. La alta tasa está centrada dentro de valores que van en más de 10 personas por 100.000 habitantes por año. Lo intermedio se establece en aquellos lugares, básicamente en Europa del Sur, con 5 a 10 casos cada 100.000 habitantes por año, y lo que nos toca a nosotros en las Américas, ¿sí?, es la baja incidencia, en menos de 5 habitantes, en menos de 5 casos, cada 100.000 habitantes por año. Como dije, es diferente la característica epidemiológica que existe entre Oriente y Occidente. En Oriente se centra básicamente en todo lo vinculado a la hepatitis B, ¿sí?, y esto se caracteriza porque el virus B es un virus oncológico per se, ¿sí?, en su actividad sobre el hepatocito, y lo que la ciencia en realidad está haciendo para bajar la incidencia en Oriente es todo lo que está accionado a bajar la incidencia en relación a tratar de vacunar, ¿sí?, básicamente, que en realidad es lo que se está haciendo en el mundo, y hacer el tratamiento precoz de aquellos casos crónicos. Y específicamente en Occidente, todo lo que tiene que ver con la infección por hepatitis C y la cirrosis por alcohol. Claramente podemos decir entonces que en Oriente el hepatocarcinoma asienta más en hígados no cirróticos asociados a infección por virus B, y en Occidente a aquellos hígados cirróticos donde la hepatitis C y el alcohol son la causa más importante de la cirrosis. Me gustaría un poco, para llegar a desarrollar todo lo que vamos a ver de hepatocarcinoma, analizar un poco lo que es el concepto de historia natural, porque tiene que ver con el hepatocarcinoma. La historia natural de una enfermedad es un proceso patológico sin intervención médica. Representa el curso de los acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de las causas componentes, esto es de una etiología, ¿sí?, hasta que se desarrolla una enfermedad
y posteriormente a esto ocurre un desenlace, que puede ser la curación, el paso a la cronicidad, de eso que está generando etiológicamente el problema, o la muerte. Si nosotros tenemos que trasladar esto a lo que nos trata en este caso, ¿sí? La evolución del proceso patológico claramente lo podemos ver en el transcurso de la hepatopatía crónica, es decir, en el desarrollo de, por hablar de lo más frecuente, como habíamos hablado al principio, la hepatopatía crónica sería o la infección crónica por virus B o la infección crónica por virus C. Existen otras causas, pero bueno, hablando de lo más prevalente. Esto, con el correr del tiempo, ¿sí? Desarrolla en el lapso de varios años una enfermedad, ¿sí? En este caso es la cirrosis, y el desenlace de la evolución de esa cirrosis, que con el correr del tiempo puede generar complicaciones mayores de su evolución, entendiéndose la peritonitis bacteriana espontánea, la hemorragia digestiva por varices esofágicas, el síndrome hepatorenal, la citis, el síndrome hepatopulmonar, la encefalopatía, y lo que nos involucra en el tema que vamos a tratar hoy, el hepatocarcinoma. O sea, el hepatocarcinoma es una complicación más de la cirrosis que se produce a través de muchos años de establecimiento de una hepatopatía crónica. Y el ejemplo de esto, ¿sí? Trasladado a lo que vemos en Occidente, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la hepatitis C, o sea, el transcurso desde que ocurre una infección, se establece la hepatitis crónica, y por más de 20 o 30 años, luego de esa infección crónica, aparece la cirrosis, que como complicación per se lleva al hepatocarcinoma, ¿sí? Esta es la clara secuencia en una línea de tiempo donde, desde la existencia de una infección, sin la intervención mediata de algo que trate la hepatitis crónica o eventualmente la cirrosis, necesariamente con el correr del tiempo vamos a terminar viendo como complicación un hepatocarcinoma. Y esto básicamente en hepatitis C se explica, digamos, en relación al hepatocarcinoma, por la secuela del pico de infecciones de los años 60 y entre los años 60 y 80, que más se vio en las Américas, pero específicamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, ¿sí? Desde hace 10 años y probablemente hasta dentro de 10 años más, vamos a estar viendo el pico de todos los pacientes que se infectaron entre los 60 y los 80. En relación a la perspectiva futura y viendo esto de la incidencia, ¿sí? Si bien nosotros ahora, como hablábamos, estamos viendo el pico de los pacientes que se infectaron, ¿sí? Hace varios años atrás, también se espera que para los próximos años ese pico baje, y tiene que ver porque los pacientes que ahora estamos viendo con complicaciones, ¿sí? Ya obviamente no los vamos a ver, o porque van a dejar de tener la infección en relación a los tratamientos que se han hecho, o a los decesos, ¿sí? Pacientes que se trataron y evolucionaron bien, o pacientes que fallecieron, ¿sí? Y básicamente, ¿sí? Esto se establece como el efecto de las cortes en hepatitis C. Significa, esa corte de pacientes que se infectó entre los años 60 y 80, ¿sí? Ya no lo vamos a ver por esto que explicaba, pacientes que ya o se curaron, o se trasplantaron, o fallecieron, ¿sí? Y porque las nuevas terapias también van a tender a curar definitivamente a los pacientes, por lo tanto, no van a haber nuevas infecciones, ¿sí? O sea, los pacientes que se van a infectar o se van a curar o ya no van a estar por el efecto de la evolución de esto que hablábamos de la infección. En el caso de la hepatitis B, básicamente uno aspira a lo mismo, ¿sí? Que la vacunación universal, ¿sí? Trate de que la gente no se infecte, y que los antivirales que se están desarrollando cada vez más, con más target sobre la actividad específica en la evolución crónica del virus, ¿sí? Haga de que la infección desaparezca. En lo que tiene que ver con la evolución de la cirrosis en relación al consumo de alcohol, se va a mantener en el tiempo hasta tanto las sociedades científicas y la población general no tengan la concientización adecuada sobre el daño del consumo de alcohol. Eso no va a variar, ¿sí? Por lo tanto, digamos, probablemente sigamos viendo la misma cantidad de hepatocarcinoma relacionado al alcohol, porque está en relación al hábito. Ahí, digamos, no podemos interferir
demasiado, salvo información que entreguemos específica sobre el daño del alcohol, y lo que sí se va a ver en aumento va a ser todo lo que tiene que ver con la cirrosis producida por la esteatohepatitis no alcohólica, siendo esta en la mayoría de los casos impacto del síndrome metabólico sobre el hígado, que van a llevar a los pacientes a la cirrosis, y como consecuencia de esa cirrosis en el tiempo, el establecimiento en el hígado del hepatocarcinoma. Me gustaría ahora, bueno, un poco empezar a desarrollar un caso clínico y algunos de los datos que vayamos viendo, meterlos dentro del caso para que sea un poco más dinámico, ¿sí? Este es un caso que tuvimos. Se trata de un paciente de 64 años de edad, de sexo masculino, derivado a la especialidad por presentar dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, tener una pérdida de peso de 9 kilogramos más o menos en los últimos 3 meses, haber presentado ictericia, hipocolia, coluria, y venir con una ecografía, o sea, traer ya una ecografía a la consulta donde se informaba un hígado de borde irregular con una sospecha de lesión focal, ¿sí? Sospecha porque no estaba clara la característica de la lesión, ¿sí? Refiere como antecedentes personales la diabetes, el consumo de alcohol de aproximadamente 200 gramos por más de 30 años, 200 gramos día por más de 30 años, tabaco de 20 cigarrillos de 20 unidades día, y antecedentes familiares en relación de primer grado, esto era un hermano, con cáncer gástrico. Entonces, un poco la conclusión de estos primeros datos nos llevaban a pensar en un paciente que era derivado, no era de acá de Roca, derivado de su ciudad de origen, con estudios de diagnóstico por imagen, donde se sugería la presencia de una cirrosis por las características del borde hepático en la ecografía, con una lesión focal hepática, ¿sí? Hablamos de pensar en una cirrosis en relación a las características del hígado y al alto consumo de alcohol que tenía el paciente, ¿sí? Básicamente, un consumo diario por más de 10 años de más de 40 gramos día de alcohol tranquilamente pueden llevar al paciente a una fibrosis avanzada o a una cirrosis, ¿sí? Por eso el dato es importante. Obviamente, como a todos los pacientes que consultan con una hepatopatía crónica, ¿sí? Y esto está bueno, está bien resaltarlo dentro de lo que es la práctica diaria. Uno, por más que tenga con bastante fuerza en la presunción diagnóstica que el consumo de alcohol, como en este caso, puede ser responsable del problema, debe igual necesariamente descartar otras causas de hepatopatía crónica. Y entonces, obviamente, esto uno lo hace por dos motivos. Primero, porque puede haber obviamente factores digamos, concurrentes, ¿sí? Dentro de lo que es la etiología del problema. Y lo otro, en el caso específico de conocer las serologías virales, porque tengo que tener en cuenta si ese paciente tiene una hepatitis o tuvo una hepatitis B o una hepatitis A, porque necesariamente tienen que ser inmunizados, ¿sí? Para las hepatitis, para la hepatitis A y la hepatitis B, si obviamente no tuvo contacto previo, ¿sí? Entonces, considero la serología para B, para A y para C, ¿sí? Este paciente tenía la serología para A, se pide IgG, ¿sí? Para considerar si tuvo contacto y si tiene anticuerpos, era positiva, no era necesario vacunarlo. La hepatitis B era negativa, o sea que entró dentro del programa de inmunización, y la serología para C era negativa. Los autoanticuerpos eran negativos, el perfil de estudio de hierro normal, y la valoración de los flujos vasculares, que eso también uno lo tiene que tener siempre en cuenta cuando tiene una sospecha de cirrosis, porque asociado a la cirrosis a veces los pacientes pueden tener trombosis. El Doppler esplenoportal mostraba flujos conservados, ¿sí? Eso es lo que en principio tenía nuestro paciente. Ahora, si hablamos un poquitito de lo que es el diagnóstico, ¿sí? del hepatocarcinoma, los números generales que tenemos siempre nos han llevado o nos muestran en realidad que existe una baja proporción de pacientes de hepatocarcinoma que tienen la chance de recibir un tratamiento con intención curativa, ¿sí?
¿Y cuáles son las razones para que exista esa baja sobrevida en estos pacientes? Es porque en la mayoría de los pacientes consultan con síntomas donde las características nos llevan, de los síntomas por los que consultan, nos llevan a pensar en que están en un estadio intermedio o avanzado. Y esto uno lo presume cuando están en este estadio, obviamente por la extensión tumoral, tumores muy grandes donde, al momento del diagnóstico, o porque a lo mejor son tumores que no son tan grandes, pero donde la reserva funcional hepática está comprometida, es decir, pacientes con una insuficiencia hepática o con un grado de insuficiencia hepática avanzada, y que cualquier tumor, por más pequeño que sea, no nos va a dar la chance de que ese tumor sea curativo, ¿sí? Porque el tratamiento que se le puede ofrecer no va a ser suficiente, ¿sí? Ahora después lo vamos a charlar también. Y en un segundo aspecto, cuando el hepatocarcinoma se desarrolla en pacientes con cirrosis, ¿sí? Contraindica, y esa cirrosis también habla de una reserva funcional hepática escasa, contraindica resecciones extensas, porque en el posoperatorio los pacientes hacen insuficiencia hepática. Es decir, si yo le saco mucho hígado a un paciente que está ya con parámetros que a mí me dicen que está con una reserva funcional hepática alterada, obviamente no va a tener un posoperatorio adecuado, ¿sí? Y esto se traduce obviamente en un pronóstico, ¿sí? La historia natural del hepatocarcinoma yo la puedo modificar si lo puedo operar, ¿sí? Si le puedo hacer una resección quirúrgica de la lesión, si lo puedo ablacionar, ¿sí? Si lo puedo tratar localmente con radiofrecuencia, método que se utiliza, o con inyección de alcohol, o mejor todavía, si lo puedo trasplantar. Yo, si lo trasplanto, le saco la lesión y además le curo, en muchos casos, como dijimos, la enfermedad de base, que es la cirrosis, ¿sí? Ahora, todos estos tratamientos, ¿sí? Estos tratamientos que hablan de mejorarle el pronóstico al paciente, son aplicables en aquellos pacientes donde yo los encuentro precozmente y los puedo tratar de manera temprana, ¿sí? O sea, son pacientes a los cuales, como desafío, mi objetivo va a ser efectuar el diagnóstico siempre en pacientes que sean asintomáticos. ¿Y qué herramientas tengo yo para acceder al diagnóstico o pescar esos pacientes de manera asintomática? Son los test de screening y la vigilancia que voy a hacer sobre poblaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, un test de screening se define como aquellos estudios que se aplican en pacientes que están en riesgo de desarrollar una enfermedad determinada, pero en quien no existe razón alguna para sospechar que tienen esa enfermedad, ¿sí? O sea, esto no es más que otra cosa que pensar en aquellos pacientes que son asintomáticos. Y la vigilancia es la aplicación repetida y sistemática, ¿sí? De distintos intervalos de estudios de screening, ¿sí? O sea, eso es lo que es la vigilancia. Y esto, ¿cómo nosotros lo podemos enlazar? ¿Sí? ¿Cómo esta definición nos va a ayudar, ¿sí? Dentro de lo que es el seguimiento y la pesquisa del hepatocarcinoma, ¿sí? La enfermedad, ¿sí? que debe ser, para utilizar estos criterios de screening y vigilancia, debe ser prevalente y causar una morbilidad sustancial, ¿sí? La población en riesgo debe ser identificable, insisto, para poder establecer estos criterios de screening. El tratamiento de la enfermedad oculta debe ofrecer ventajas con respecto al de la sintomática. Los test de screening tienen que ser eficientes, pero sobre todo para ir sobre las poblaciones específicas que son las que más riesgo van a tener, y que los costos sean razonables, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer screening con test o con métodos de estudio que me impliquen un alto costo. Ya eso se sale de lo que es la utilidad como método de screening. Los procedimientos diagnósticos deben estar estandarizados y los tratamientos ser efectivos para el control de la enfermedad. Y todo esto, más o menos, nosotros lo tratamos de llevar dentro de lo que es la hepatopatía crónica y el hepatocarcinoma medianamente se cumple, y por eso tenemos algunos métodos que ahora vamos a ver, ¿sí? La enfermedad a testear claramente es el hepatocarcinoma.
la población de riesgo son los pacientes cirróticos. Los test de screening que puede utilizar sobre poblaciones específicas, que en este caso serán los cirróticos o aquellas poblaciones con más riesgo de hepatocarcinoma, aunque no sean cirróticos, los puedo hacer utilizando un test que es barato y confiable, en buenas manos, que es la ecografía, ¿sí? Y los tratamientos efectivos de la enfermedad que pueden cambiar radicalmente la historia natural del hepatocarcinoma, los tenemos, que en este caso son el trasplante y la resección hepática, entre otros, como también los que ablacionan y también pueden hacer desaparecer una lesión y cambiar A la voz. obviamente el programa. ¿Cuáles son específicamente los pacientes que vas a incluir dentro de un programa? Como dijimos entonces, y como ven saltando, los cirróticos de riesgo, y entonces serán obviamente pacientes cirróticos en lista de espera, más todavía, porque son los pacientes que más tengo que considerar para saber cómo les plante, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí, Ahora sí. Los portadores crónicos del virus B, no cirróticos, ¿sí? Dijimos, ¿se acuerdan al principio que el virus B era oncogénico per se y no necesitaba estar en un hígado cirrótico? Por lo tanto, los pacientes con virus B y que tengan una hepatitis crónica probablemente no los encuentre cirróticos, pero sí los tenga que seguir por las características del virus, ¿sí? Y no solamente ellos, sino aquellos pacientes que tengan historia familiar de hepatocarcinoma. Los pacientes con cualquier tipo de hepatitis crónica activa y que tengan una fibrosis avanzada, y los portadores crónicos del virus C, también no cirróticos, pero que tengan una fibrosis avanzada. Esto dentro de la especialidad se clasifica con el Metavir F3, que para que ustedes tengan idea se dividen en 4 estadios: Metavir F1, F2, F3 y F4. F3 es la fibrosis avanzada y F4 cirrosis. Por lo tanto, estos últimos 2 estadios del Metavir son los que se tienen que controlar y son los pacientes que tienen que entrar dentro del programa de vigilancia. ¿Qué estudios diagnósticos tengo para utilizar o herramientas para hacer el screening? ¿Sí? Básicamente de 3 tipos, y vamos a ver cuáles son las bondades de cada uno y las contras, ¿sí? Tenemos los biomarcadores, la alfa-fetoproteína es lo que más conocemos, estudios por imagen, la ecografía, la tomografía y la resonancia, lo que más usamos, y la biopsia, que muchas veces la utilizamos para correlacionar diagnósticos, ¿sí? Y obviamente evaluar diagnósticos diferenciales cuando los estudios por imágenes no nos terminan de ofrecer específicamente el diagnóstico. Pero básicamente, ¿sí?, ¿qué es lo que nos ofrece cada método? El alfa-fetoproteína, ¿sí?, es un método que no se recomienda para utilizar como screening de alfa-fetoproteína, como screening de hepatocarcinoma, porque tienen algunas situaciones que no son de alta sensibilidad, sobre todo, y de especificidad también, ¿sí? Se toma como que el valor de corte para que pueda servir en 20 nanogramos por mililitro. Y si eso uno lo lleva a la valoración de los nódulos que tenemos, alcanza para que sea sensible este método en solamente poder diagnosticar entre el 40 y el 60% del hepatocarcinoma en todos los estadios, ¿sí? Ahora cuando hablemos de los estadios vamos a hablar específicamente sobre todo lo que tiene que ver con el tamaño, ¿sí? Entonces, es una sensibilidad muy baja como para tomarlo específicamente como un patrón que ayude a poder establecer el diagnóstico. Y otra de las características también, que en los hepatocarcinomas tempranos, que es el desafío que nosotros tenemos, es decir, llegar al diagnóstico en los tumores pequeños para que el paciente tenga más chance, solamente la sensibilidad no supera el 20%. O sea que en un tumor temprano, en un hepatocarcinoma temprano, ¿sí?, solamente voy a poder diagnosticar 2 de cada 10 pacientes si la alfa-fetoproteína me da un valor mayor de 20, ¿sí? Con lo cual es algo bastante pobre.
El valor predictivo positivo es de alrededor del 40% nada más. O sea que si yo tengo, ¿sí?, hay un alto porcentaje de pacientes que es probable que no pueda diagnosticarlos correctamente o que me dé un valor positivo elevado, ¿sí?, o sea, un valor de más de 20 nanogramos, y que por ahí ese valor elevado sea solamente porque tengo una hepatitis B o una hepatitis C que están cursando un brote inflamatorio de su actividad, y entonces el hecho de que yo tenga 60, 100, 120 me va a llevar a que si tengo una ecografía normal, necesariamente me dejen la duda de que estoy teniendo una alfa-fetoproteína alta con una ecografía normal. La lógica indica que ante la duda tengo que pedirle otro método de estudio, ¿sí? En este caso, obviamente, tomografía o resonancia. Y si eso ocurre por esta actividad inflamatoria elevada, ¿sí?, ya no me sirve como método de screening, porque me está resultando, ¿sí?, un falso positivo, y estoy llevando a introducir un método de mayor costo para poder quedarme tranquilo. Y entonces no es lo que cuenta dentro de la definición de un test de screening, ¿sí? Básicamente es eso. Por lo tanto, no se recomienda como una herramienta útil. Dentro de los estudios por imagen, entonces, la ecografía es el primer método que tenemos, ¿sí? La sensibilidad llega hasta el 80% y la especificidad es cercana al 90%, y este porcentaje que falta dentro de la sensibilidad y especificidad tiene que ver con que es un método operador dependiente, ¿sí?, que puede haber distintos patrones, y la característica de estos distintos patrones muchas veces está, digamos, si bien está definida dentro de la literatura, está más caracterizada por la experiencia que pueda llegar a tener el operador en la descripción precisamente de estos patrones. Entonces, siempre, ante cualquier duda, lo que nos va a decir la ecografía, que es la pista del nódulo, nos va a llevar a que, de acuerdo a las características del tamaño de ese nódulo y de cómo se comporte el nódulo, ¿sí?, si es hiperecogénico, isoecogénico o hipoecogénico, nos van a llevar claramente a la necesidad de que tengamos más información para saber si es un hepatocarcinoma. Y es ahí donde tenemos que acceder a la tomografía o a la resonancia. Con los últimos resonadores que existen y con los últimos tomógrafos que existen, la sensibilidad y la especificidad se han desarrollado, la verdad que de manera muy, muy aceptable, y nos han permitido llegar en la mayoría de los casos a que el diagnóstico del hepatocarcinoma sea por imágenes y no necesitemos, obviamente, ni jerarquizar la alfa-fetoproteína por todo lo que charlamos antes, ni tampoco depender de tener una biopsia para confirmar el diagnóstico. El comportamiento dinámico que tiene en las imágenes, tanto en la tomografía como en la resonancia magnética, el hepatocarcinoma, se caracteriza porque tiene una fase arterial precoz, ¿sí? Y esto tiene distintas fases, ¿sí? Una fase arterial, una fase venosa, ¿sí?, y la existencia de lo que se ve alrededor de la lesión que se encuentra, que se define como cápsula, ¿sí? La fase arterial precoz está definida como wash-in y wash-out, la fase venosa, ¿sí? Y cada una tiene dos fases, donde la fase arterial precoz se visualiza solo la arteria, esto es la entrada de sangre a la zona nodular en el hígado, o sea, la zona donde está el hepatocarcinoma, ¿sí? La fase arterial es directamente la visualización de todas las ramas arteriales, o sea, de toda la vascularización que tiene el nódulo, ¿sí? La fase portal temprana es el vaciamiento de toda el área vascular, o sea, el inicio de la salida de todo el contraste que pusimos, y la fase portal tardía es el apagado total de la lesión con la visualización del contraste en la vena porta. O sea, por un lado, se prende la lamparita, ¿sí?, se llena de contraste, se llena de todo el contraste que ponemos por la gran vascularización que tiene, se llena la lesión, se vacía el contraste y queda un refuerzo posterior a la salida que se llama cápsula, ¿sí?
esto es patognomónico de hepatocarcinoma. Existen clasificaciones netamente imagenológicas, que se llama, es la clasificación del IRATS, que es un análogo de la clasificación del IRATS para mama, ¿sí? Pero bueno, no tiene sentido, tiene algunas variantes que inclusive dentro de la especialidad ponen en duda qué hacer con las características que muestra cada LIRATS, pero básicamente me parece más importante que por ahora conozcamos este concepto, ¿sí? Se prende cuando pongo el contraste, la lesión se tiende a apagar cuando empieza a salir y queda el refuerzo, queda la cápsula, ¿sí? Que es, termina siendo lo característico. En el esquema de acá abajo lo tienen más graficado. Y esto se produce por una irrigación doble que tienen las lesiones, ¿sí? Por un lado, entra el contraste por la arteria, rápidamente la gran vascularización que tiñe toda la lesión, y posteriormente, ¿sí? Esto se ve por la gran neovascularización que tiene la lesión, ¿sí? La característica del hepatocarcinoma es que en algún momento de su evolución empieza a transformar todo el tejido hepático que compromete en una gran masa de vasos sanguíneos, ¿sí? Y obviamente eso es lo que hace que tome el contraste rápidamente, y la salida posterior que se hace a través del territorio venoso. Esto es un esquema de lo que clásicamente pasa: entra el contraste, se prende la lesión, ¿sí? Las lesiones vasculares toman el contraste, y esto es en la fase portal, cuando ya se empieza a limpiar. Esto no es más que tratar de graficar cuál es la correlación que existe, ¿sí? Entre lo que nosotros vemos en las imágenes y el tamaño del tumor, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros tenemos un nódulo, ¿sí? Que es un nódulo, solo un nódulo displásico, los espacios porta están bastante respetados porque están con su vena, con su arteria, ¿sí? con su canalículo biliar, y cuando el tumor va creciendo, va existiendo un reemplazo de ese nódulo displásico hacia un hepatocarcinoma temprano, donde van desapareciendo los espacios portales, y donde cuando ya está consolidado el nódulo tumoral, existe un casi perfecto reemplazo con una pérdida del tracto portal, ¿sí? Y existe una pérdida de los canalículos biliares por un reemplazo casi arterial absoluto, y eso es lo que genera todo lo que vimos en las imágenes. Obviamente, cuanto más grande el tumor, más arteriolizado está, y obviamente es lo que nosotros vemos en las imágenes, ¿sí? Básicamente tiene que ver con esto, con la pérdida de los tractos portales y la gran arteriolización que existen de los espacios porta. Y en relación a la histología y a la biopsia, como todo esto se correlaciona casi de manera perfecta con lo que vemos en las imágenes, ¿sí? Las atipías, las ausencias de los canalículos biliares, es lo que nosotros estamos viendo exactamente con esto. Esto es lo que nos permite correlacionar con las imágenes lo que ocurre histológicamente, y por eso las imágenes casi nos ayudan a determinar que, de acuerdo al comportamiento que tengan en la dinámica, esto que decimos que toma el contraste, sale el contraste del nódulo, nos permite casi hacer un diagnóstico con certeza de que estamos ante una lesión con un hepatocarcinoma sin que necesitemos la biopsia. Por eso, dentro de lo que son los estudios por imágenes, y sobre todo los estudios dinámicos en los nuevos resonadores y tomógrafos que tenemos, nos ayudan a que sean concluyentes para el diagnóstico. Siguiendo con nuestro paciente, ¿se acuerdan que teníamos que estudiar un nódulo hepático, ¿sí? que había aparecido en un hígado que sospechábamos cirrótico? Le pedimos una tomografía, esa era la información que nos había dado la eco. No teníamos otra cosa, vamos por la tomografía, ¿sí? Y en la tomografía vemos un lóbulo caudado agrandado, lo cual es signo imagenológico de cirrosis, ¿sí? Ya vamos resolviendo que se trata de un hígado cirrótico, y además nos informa que existe una lesión focal de 12 centímetros, ¿sí? Tumor grande, imagínense el hígado reemplazado en 12 centímetros por un aparente tumor, ¿sí? Y que realzaba intensamente postcontraste endovenoso, ¿sí? Con áreas heterogéneas y múltiples, con áreas heterogéneas y con múltiples vasos de neoformación, ¿sí?
básicamente eso nos daba la característica de la posibilidad de un tumor. Esta es la lesión que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Fíjense ustedes acá, esto es dentro de lo que es la fase arterial, fase venosa, ¿sí? Acá no, bueno, no se ve claramente la cápsula, no todos la tienen, ¿sí? Obviamente, digamos, a veces las imágenes no son concluyentes, bueno, son el porcentaje pequeño de pacientes que a veces van a biopsia, ¿sí? Entonces, nosotros ya teníamos un paciente con un hígado, con clínica de que nos podía llevar a presumir un hígado cirrótico, con las primeras imágenes, tanto la ecografía que nos avalaba la posibilidad de una cirrosis complicada con una lesión focal, y una tomografía que nos hablaba de la presencia de un nódulo de 12 centímetros, ¿sí? Nosotros, el hepatocarcinoma hoy en día se estadifica a partir de la clasificación del BSLC, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, que está ya casi validada por todo el mundo, y es lo que nos permite situar a un paciente que tiene un nódulo con un nódulo de hepatocarcinoma para saber qué vamos a hacer con ese paciente, ¿sí? Y básicamente nos ayuda los datos que nosotros pongamos dentro de este cuadro de los que tenemos del paciente a valorar un estadio pronóstico de acuerdo a lo que tenemos del paciente, sobre eso hacer un tratamiento y eventualmente, de acuerdo al pronóstico y el tratamiento que nosotros le podamos hacer al paciente, establecer lo que puede ser la sobrevida del paciente. Entonces, nosotros lo que hacemos es poner nuestros datos clínicos, ¿sí?, en cualquiera de las primeras cajas que tenemos arriba para saber si ese paciente va a estar en un estadio muy temprano, intermedio, avanzado o en estadio terminal, ¿sí? Eso nos va a llevar básicamente a que si nuestro paciente tenía un nódulo único de más de 12 centímetros, es un paciente que no va a poder estar ni acá ni acá. Por lo tanto, lo tengo que situar clásicamente acá, y eso nos va a llevar a que tengamos que eventualmente ofrecerle este tratamiento y saber que la posibilidad de su sobrevida va a ser este tratamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la TASE y cuáles son los parámetros en relación a la sobrevida, ¿sí? Dentro de lo que es el estadio temprano, esto no voy a entrar en demasiado detalle porque la realidad es que es básicamente resorte de la especialidad, pero hablar de que si existe un tumor único o si existen 2 o 3 tumores menores de 3 centímetros, ¿sí? El paciente puede ser candidato a cirugía o trasplante, y que eventualmente, si no es candidato a trasplante o si no es candidato a cirugía, puedo ofrecerle ablación, resección o trasplante, ¿sí? Esto lo vamos a ver también ahí un poquito más adelante, pero lo que me interesa es que podamos establecer que los datos de nuestro paciente nos permitan ponerlo en alguna de estas cajas, que es el principio, ¿sí? Que es el principio de cómo ver qué hacer con el paciente. Volviendo entonces a nuestro paciente, obviamente la necesidad obligada de estudiarlo con una endoscopía, porque en todo paciente cirrótico tenemos que descartarle si tiene varices esofágicas, aunque actualmente se viene dentro de la especialidad una revolución en función de empezar a dejar de lado la endoscopía de screening, ¿sí?, de buscarle varices, en relación de que se está empezando a valorar la cantidad de plaquetas y el estado de fibrosis que tiene, para saber si puede ser necesaria o no la endoscopía, pero obviamente esto no viene al caso ahora. En nuestro paciente hicimos la endoscopía para ver si tenía varices, no tenía varices, pero sí él la categorizaba de acuerdo a los parámetros de laboratorio que tenía en un Child B, ¿sí?, de acuerdo a el laboratorio que tenía. Y acá sí, si bien yo les mencioné que la alfa-fetoproteína era una herramienta poco útil para el diagnóstico, sí lo es para el seguimiento, ¿sí? Porque nos va a ayudar, de acuerdo a los valores que pueda llegar a tener, ¿sí?, cuál es la perspectiva o de dónde parto yo para hacerle, de acuerdo a las herramientas de tratamiento que voy a usar, cómo va a ser el pronóstico que va a tener en función de los valores que vaya a tener de alfa-fetoproteína en el seguimiento. Este paciente tenía 590 nanogramos por mililitro, o sea, obviamente elevado. Siguiendo entonces con su estudio,
Se descartó enfermedad extrahepática. Nosotros cuando tenemos un hepatocarcinoma, ¿sí?, tenemos que descartar, y también esto lo hacemos a través de las imágenes, que no tenga básicamente compromiso óseo o pulmonar, que son las dos situaciones donde el hepatograma, cuando tiene compromiso extrahepático, limita mucho qué hacer en relación al tratamiento. Entonces, valoramos de acuerdo al estadio de BCLC donde nos situábamos, y como les había comentado, ¿sí?, la lesión focal de 12 centímetros nos ponía en un tumor único mayor de esto que está acá, o sea, 12 centímetros, ¿sí? Entonces, con una función preservada, ¿se acuerdan que tenía un child B? Y si bien el child B muchas veces es interpretación de cirrosis descompensada, el hecho de que haya tenido un B bajo, o sea, un child B7, ¿sí?, B alto es más de 9 por lo general, 7, 8 es una función aceptable, y un buen performance status nos ponía dentro de esta caja. Por lo tanto, el ofrecimiento en principio para hacerle era una quimioembolización. Es lo que se planteó con el paciente y se internó para realizar dicho procedimiento terapéutico. Básicamente, la quimioembolización se realiza en una sala de hemodinamia, ¿sí? Existen varios tipos. La clásica, que es la infusión del cisplatino con doxorubicina, el citostático que elijamos, vehiculizado con lipiodol, y una vez puesto dentro de la lesión, se coloca una sustancia embolizante que hace que perpetúe la lesión, el citostático dentro del nódulo, y es lo que garantiza que obviamente la necrosis de las células tumorales, ¿sí? Este es brevemente es un esquema. Esta es la zona tumoral. Acá está la infusión del citostático, ¿sí?, vehiculizado por el lipiodol para que se ancle en el nódulo, y luego se pone una sustancia embolizante que cierra lo que intenta hacer la arteria nutricia del nódulo para que se produzca la necrosis posterior. Esto es, digamos, en una imagen habitualmente como se ve, y la tasa de la quimioembolización que hizo nuestro paciente tiene contraindicaciones y hay que valorarlas y tenerlas en cuenta, ¿sí? El CHILD-C, que tenga sangrado, una encefalopatía portosistémica, citis, que el paciente tenga SHUNT, plaquetas bajas, un tiempo de protrombina de más de 50, una bilirrubina alta, que tenga una trombosis o invasión portal, ¿sí? Y que el flujo portal esté invertido, o que el paciente tenga insuficiencia renal. Como nuestro paciente estaba con una cirrosis compensada, o mejor dicho, con un B bajo, obviamente se hizo la TAS. Y este es el informe, ¿sí? Se realizó la quimioembolización a través de la punción de la arteria femoral derecha, ¿sí? Se logró llegar hasta la arteria nutricia, entrando por la arteria hepática hasta la arteria nutricia del nódulo, y se hizo la infusión, la administración de doxorubicina, vehiculizada en lipiodol en una proporción de 2:1, ¿sí? Controlándose luego por imágenes, y obviamente teniendo la certeza de que el nódulo había sido perfectamente quimioembolizado. El paciente evoluciona post-procedimiento entre las 24 y 48 horas con dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, omalgia, con una hipertransaminasemia por 7 y 18 del valor normal, con una hiperbilirrubinemia, ¿sí?, de 1.97, con una directa, de 1.63. A las 96 horas presenta mejoría del dolor abdominal, descenso de las transaminasas, con un aumento leve de la bilirrubina, y persistió con una función renal conservada, ¿sí? Evidentemente hizo impacto la quimioembolización no solamente en el nódulo, sino en parte del tejido adyacente, y es el motivo por el cual alteró parte de la química hepática. Entonces, presentó buena evolución y se indicó alta con control en forma ambulatoria. A las 6 semanas, ¿sí?, se reinternó con un child B9, donde acá la característica del child ponían en duda, ¿sí?, la necesidad de eventualmente
hacer una nueva quimioembolización, precisamente porque ya estábamos medio en el límite de que fuese útil la quimioembolización, y esto en realidad tenía que ver con lo que yo les había mencionado al principio de quimioembolizar, de que en un hígado cirrótico previo, que yo lo afecte embolizando vasos que no están relacionados al tumor y que profundicen la insuficiencia hepática por afectación del hígado sano, ¿sí? Entonces, como estábamos en el límite y el paciente clínicamente había estado mejor, consensuado con el paciente, se hace una nueva TASE con las mismas, con las mismas características en su proporción de uso, ¿sí? Y post procedimiento inmediato presentó buena evolución, a las 72 horas, ¿sí? Presenta deterioro del estado general, deterioro de la capacidad de síntesis hepáticas con valoración del TP, digamos, con disminución del TP, deterioro de la función renal, dolor abdominal, encefalopatía y presencia de ascitis. Y acá entonces, ¿sí? Me gustaría comentarles cuáles son lo que la evidencia dice en relación a los efectos adversos de la quimioembolización. Y dentro de los efectos adversos, el síndrome post-embolización obviamente es lo característico, y entendemos que es parte de lo que le pasó a nuestro paciente. Entendiendo que parte de lo que obviamente presentaba tenía que ver básicamente con la posibilidad de una isquemia hepática que llevó a una insuficiencia hepática y a una insuficiencia biliar. Se realizaron entonces pancultivos, medidas de soporte clínico. En este caso persistió con pronóstico desfavorable y falleció 9 días después de la quimioembolización. ¿Cuáles son el resto de las opciones en función del tratamiento? ¿Sí? Porque nosotros nos enfocamos en la TASE, yo les acabo de explicar todo el seguimiento un poco utilizando el caso clínico, ¿sí? Si tuviésemos la posibilidad de tener más tiempo y que por ahí vayamos viendo distintos casos para que claramente podamos ir poniendo dentro de las cajas que le mostré de la estadificación otros pacientes, probablemente podamos hablar específicamente del resto de los tratamientos, pero creo que lo más importante es tenerlos claros para que en forma práctica sepamos más o menos cuáles son las alternativas al tratamiento de los pacientes con hepatocarcinoma. Y básicamente, como yo les mencionaba antes, en los estadios tempranos tenemos la radiofrecuencia, ¿sí? La alcoholización, la resección quirúrgica, el trasplante hepático, la quimioembolización en los estadios intermedios y el tratamiento sistémico en los pacientes con estadio avanzado, ¿sí? Esto es un poco claramente la división en relación al tratamiento, ¿sí? En los estadios tempranos, la posibilidad de estos, ¿sí? Que tienen una alta tasa de sobrevida, o por lo menos a los 5 años, ¿sí? De una alta tasa de sobrevida, la TASE, ¿sí? Que se le ofrecen a los pacientes en estadio intermedio, como vimos en nuestro paciente, y el tratamiento sistémico en los casos avanzados o terminales, ¿sí? Cuando yo les mencionaba sobre que nuestro paciente había sido estadificado y, por ejemplo, no tenía diseminación extrahepática, bueno, son los pacientes que, por ejemplo, si tuviesen, o si nuestro paciente hubiese tenido algún compromiso extrahepático, claramente ya hubiese sido avanzado y obviamente la TASE no hubiese tenido lugar, ¿sí? Entonces, básicamente, cerrando el cuadro, ¿sí? Son los 4 primeros en el caso del tratamiento en estadio temprano, en estadio intermedio la quimioembolización y el tratamiento sistémico en el estadio avanzado. Quiero hacerles también acá la salvedad, el comentario de que hoy en día también se está haciendo mucha revisión sobre esto, porque hay pacientes que pueden estar en un estadio intermedio, con un nódulo grande, y las nuevas expectativas que están generando los nuevos tipos de quimioembolización con sustancias radiantes, con sustancias radiactivas, perdón, hacen de que los pacientes tengan una muy buena evolución a las quimioembolizaciones, reduzcan la masa tumoral, muchas veces hasta la remisión completa desde el punto de vista imagenológico de la lesión, y son pacientes que son reevaluados nuevamente para la posibilidad de un trasplante, y son pacientes que hasta se pueden trasplantar, removiendo así, obviamente, no solamente
la zona que estaba vinculada previamente al tumor, sino además la cirrosis, que es la causa precisamente del hepatocarcinoma. Y ya para ir terminando, en relación al tratamiento sistémico, nada más mencionarlo esto, porque es claramente de manejo de la especialidad, pero que existen tratamientos de primera línea y de segunda línea, todo esto es muy nuevo también. Hasta hace 1 año y medio, 2 años, teníamos solamente el sorafenib, y en el último año y medio ha existido una explosión sobre todo de anticuerpos monoclonales e inhibidores específicos checkpoint, que se llaman en inglés, que tienen que ver son inmunomoduladores específicos de algunas proteínas tumorales, son inhibidores multiquinasas, se llaman, y bueno, y además moduladores inmunológicos sobre linfocitos que perfectamente atacan el tumor con muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, básicamente comentarles que el sorafenib es lo que hoy tenemos en uso cotidiano casi, ¿sí? En primera línea, el lenvatinib, ¿sí? Que es, por decir de alguna manera, bastante similar al sorafenib, ¿sí? Los resultados del lenvatinib se midieron a través de un estudio de no inferioridad al sorafenib, o sea, se hicieron estudios donde obviamente se comparó que el lenvatinib no tenía menor efecto que el sorafenib, por lo tanto, claramente se lo colocó dentro de lo que es primera línea, ¿sí? Cada tratamiento, ¿sí? Se usa también específicamente en pacientes seleccionados, ¿sí? Tampoco puedo darle tratamientos sistémicos a pacientes que ya no tienen chance de, de tratamientos específicos, ¿sí? Por ejemplo, el lenvatinib no se puede usar en pacientes que tengan invasión del tronco portal, por ejemplo, ¿sí? Y así básicamente con el resto de los tratamientos en función de lo que está establecido en las cajas estas de acá abajo, ¿sí? Los de abajo son tratamientos de segunda línea, también que se están empezando a utilizar ahora, y se están empezando a utilizar también en combinación con métodos, de TASE, ¿sí? Con lo cual también eso va a ser un avance, porque lo que era estanco en el tratamiento de la quimioembolización para los de estadio intermedio y el tratamiento sistémico para los de estadio avanzado, existe hoy en día nuevos estudios en curso donde se empiezan a combinar los tratamientos, e inclusive se está viendo la posibilidad de que den como resultado, porque de hecho ya hay algunos estudios preliminares, que hagan lo que les comentaba antes, remisión completa sobre la lesión y acceder a que estos pacientes muchas veces tengan la chance de un trasplante. Por último, para ir terminando, las opciones del tratamiento dependen de que exista una buena planificación del tratamiento, y eso lo puedo llegar a lograr, o mejor dicho, lo logro con mayor efectividad a través de, como todo en tumores, el trabajo de un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿sí? Yo voy a discutir a los pacientes en el marco de un equipo multidisciplinario, los pacientes que tengan cirrosis, donde yo valoraré la extensión de la enfermedad, el crecimiento y la carga tumoral de ese hepatocarcinoma, cuál es el funcionamiento hepático, es decir, la capacidad sintética que tenga ese hígado, para saber qué tratamiento yo le voy a ofrecer y que va a ser más efectivo para el paciente, la chance de resecabilidad, ¿sí? Que pueda tener, el estado general del paciente, que me va a dar la posibilidad de analizar todo lo que vaya a hacer con el paciente, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta cuáles son los riesgos de cada tipo de tratamiento, ¿sí? Hablamos de las contraindicaciones de la quimioembolización, les mencioné que los tratamientos sistémicos también, a veces hay que seleccionar qué pacientes son los que voy a seleccionar específicamente para ver qué tratamiento vía oral le voy a dar, y todo esto el paciente tiene más chances si lo decido dentro del marco de un trabajo en equipo, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. Entonces, intervendrán clínicos, bueno, obviamente el hepatólogo, intervendrá cirujanos, imagenólogos, el patólogo, ¿sí? Un amplio nutricionista, ¿sí? Un amplio equipo de trabajo que nos va a dar la chance de que ese paciente le vaya mejor. Como conclusiones, ¿sí? La cirrosis
es la expresión de un daño hepático crónico que condiciona la aparición del hepatocarcinoma en la mayoría de los casos. Las hepatitis crónicas virales, obviamente la B y la C en mayor frecuencia, y el alcoholismo son las causas más frecuentes de hepatopatía crónica que pueden llevar a cirrosis y obviamente como complicación de la cirrosis al hepatocarcinoma. Que el hepatocarcinoma en sus estadios iniciales es asintomático, por lo que el desafío es que tengamos como screening métodos de imágenes, ecografía, tomografía y eventualmente resonancia magnética, que nos permitan, ¿sí?, llegar temprano al diagnóstico. Y una vez diagnosticada la cirrosis, ¿sí?, hacer el screening, que obviamente esto está estructurado, está estandarizado, debe ser cada 6 meses. Es el tiempo de intervalo que yo tengo de poder pescar alguna lesión, por más pequeña que sea, en un ecografista entrenado y con experiencia, y que nos va a permitir obviamente acceder a un diagnóstico temprano. El tratamiento debe tener un enfoque multidisciplinario, como hablábamos recién, y debe ser considerado y seleccionado según el tratamiento del tumor al momento del diagnóstico. Las hepatitis B y C, como dijimos, son la causa más frecuente del hepatocarcinoma, y me gustaría, ¿sí?, como último, y como dato importante de información para llevar a casa, en realidad, bueno, o por lo menos, que estamos en nuestra casa, pero bueno, tenerla ahí con nosotros, es que existe una fecha puesta en el calendario, anual, de que el 28 de julio es el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Entonces, como sociedad médica, si bien la hepatología es lo que se encarga de específicamente llevar adelante todo esto, yo entiendo que desde cualquier charla que la especialidad puede dar a médicos generales o a distintas especialidades, como por ahí tenemos la suerte de nosotros coincidir en estas charlas que la verdad vienen bien y que se han hecho una buena costumbre, creo que concientizar, educar y prevenir en relación a las hepatitis virales es una responsabilidad de todos los que estamos muchas veces adelante de un paciente, así hagamos cualquier especialidad. Si nosotros conocemos, ¿sí?, que las hepatitis crónicas son silentes y que con el correr del tiempo pueden dar una cirrosis, y que las complicaciones de la cirrosis pueden llevar a la necesidad de un trasplante o a un hepatocarcinoma, que es esto que nos ha tocado actualizar hoy, ¿sí?, nos corresponde tomar la conducta de concientizar, educar y prevenir a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que, digamos, desde el punto de vista, ¿sí?, de lo que es la información a la población general, nosotros les indiquemos a los pacientes que hay que vacunarse para prevenir la hepatitis B, y nosotros tener la conducta de testear a todos nuestros pacientes precozmente para detectar una hepatitis C. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo son los pacientes que van a hacer esas complicaciones, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que hagamos la especialidad que hagamos, ¿sí?, tomemos siempre la conciencia de vacunar a todos los pacientes con hepatitis B, ¿sí?, insisto, en cualquier especialidad, preguntarle al paciente si está vacunado, si no está vacunado, mandarlo a vacunar. Hoy no existe casi prescripción para la vacuna de la hepatitis B. En el vacunatorio del hospital se vacuna a todo el mundo, a todo el que va y dice, me quiero vacunar para la hepatitis B. Si está la duda en el carnet de vacunación, se lo vacuna igual, ¿sí?, porque es de alcance universal, porque está en el calendario nacional, y porque es la forma de que en algún momento, ¿sí?, también tengamos la suerte de erradicar la hepatitis B. Y la hepatitis C no tiene vacuna, pero sí tenemos la posibilidad de testearla, ¿sí? Nosotros podemos pedirle a cualquier paciente que vaya a nuestro consultorio, pedirle una ELISA para virus C. Las sociedades científicas, las comunidades, las organizaciones de pacientes que avalan los cuidados en relación a las hepatitis virales, que trabajan mucho para el Día Mundial de las Hepatitis Virales en este contexto de la prevención, ¿sí?, enfatizan esto de testearse una vez en la vida. Testearse una vez en la vida significa que todos tenemos que tener, al menos en algún momento de nuestra vida, un test de hepatitis C que diga, si soy negativo, mejor, y si soy positivo, empezar a estudiarme, porque cuanto más precozmente me trate, nunca voy a llegar a la cirrosis y obviamente a las complicaciones de la misma. Entonces, creo yo que si las publicaciones científicas nos han demostrado que la población más informada es la que
se enferma menos, me parece que nosotros como comunidad médica tenemos que apuntar a eso y orientar a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Excelente. Extraordinario. Excelente. Gran charla. Espectacular, muy bueno. Gran Tampoco charla, Marcelo. exageremos. Gracias, No, Marcelo. genial, Muy buena, genial. muy buena, No, muy buena, muy buena. excelente. Yo, no Excelente. sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A partir de ahora, por favor, hay que vacunar a todo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, una de las preguntas que yo te quería hacer era eso. ¿Cuál es la razón que no se ha podido desarrollar una vacuna para la hepatitis C? En realidad es un virus muy cambiante, tiene varios genotipos, ¿sí? Y tiene varias mutaciones que hace que inclusive los tratamientos actuales que existen, si bien por suerte los tratamientos actuales casi curan al 100% de los pacientes, existen algunos que tienen los que se llaman, son las mutantes Variantes. RAS, ¿sí? Las sustituciones asociadas a resistencia se llaman así, que hacen de que tengan variaciones y que sea por ahí un poco difícil esto, como que se escapen a la posibilidad de que exista. Espero que el COVID no sea así. Eh, ojalá, Esperemos, esperemos. ojalá. Ojalá. Así que, bueno, una de las cosas que me olvidé de mencionar al principio, ¿sí? Que por ahí marca un poco la magnitud del problema en relación al diagnóstico difícil que tiene el hepatocarcinoma y al diagnóstico, y a la poca posibilidad que tenemos del diagnóstico precoz, es que la relación, la tasa entre incidencia y entre nuevos casos y muerte que existe hoy es casi 1, ¿sí? Esto significa que llegamos tarde al diagnóstico. O sea, los nuevos casos que aparecen, la relación entre los nuevos casos que aparecen y la mortalidad, ¿sí? Si nosotros valoramos, hacemos una tasa en relación a esos números, es casi 1. O sea, yo diagnostico un caso y se muere. Entonces, esto es porque yo creo que llegamos tarde en la mayoría de los casos, y hay otras variantes, ¿no? O sea, los pacientes que por ahí a lo mejor se tienen que trasplantar, o que tienen la chance de trasplantarse, a veces hacen complicaciones durante su estadía en lista de espera y por ahí no se alcanzan a trasplantar, pero bueno, el hepatocarcinoma en relación al trasplante digamos, hay pacientes que pueden tener un nódulo de 10, 12 centímetros y tener claramente un Child A. Entonces, cuando nosotros decimos a veces que los pacientes con un estadio, digamos, con una enfermedad hepática compensada son los mejores para trasplantar, son pacientes que por ahí, en el caso de si tienen un tumor grande, que caerían en el estadio intermedio de la estadificación de la que hablamos, podrían hacerse quimioembolización, por ejemplo, achicar el tumor y llevarlos a un estadio, a un tamaño pequeño para poder ser trasplantados. Todo ese proceso a veces dura bastante tiempo y hace que los pacientes después, a pesar de que se reduzcan el tumor, no alcancen a trasplantarse porque van haciendo otras complicaciones. Entonces, a veces es complejo porque se va medio tarde. Excelente. Marcelo, una preguntita más. ¿Cuándo la esteatosis hepática o a partir de qué nivel, digamos, es riesgosa en ese sentido? Sobre todo cuando se usan fármacos hepatotóxicos, crónicos. Sí, a ver, está muy buena la pregunta porque yo mencioné que, digamos, siempre obviamente nunca duda cuando hay un nódulo en un paciente cirrótico, es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. O sea, si tengo un paciente cirrótico y tiene un nódulo, es un hepatocarcinoma, digamos, no, hasta que tenga alguna posibilidad de pensar de que sea otra cosa.
en los pacientes con cirrosis por NASH, o sea, por esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí? Si esa esteatohepatitis me llevó a la cirrosis, ¿sí? Obviamente que, digamos, pienso en esto, ¿no? En que es un hepatocarcinoma. Pero hoy en día, ¿sí? Se conoce mucho también de lo que es la esteatohepatitis dentro de un hígado no cirrótico todavía, ¿sí? Y que son pacientes que, porque no tenemos muchas herramientas para tratar la esteatohepatitis hoy en día, más que no sea la recomendación del descenso de peso. Eso está clarísimo y es lo que tiene recomendación fuerte, ¿sí? El tratamiento en función de la recomendación del descenso de peso. Todo el uso de drogas, tanto sea para el tratamiento del síndrome metabólico, incluyendo los antidiabéticos, o sea, los medicamentos en los pacientes que tienen insulinoresistencia y demás, o que tienen asociada diabetes, ¿sí? Está bastante todavía, si bien obviamente en la práctica clínica mucha gente lo usa, no está claramente recomendado, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que tienen una esteatohepatitis, aunque no estén cirróticos, pero tienen un grado de fibrosis avanzado, y esto yo lo sé porque en los pacientes con esteatohepatitis yo los voy a testear, yo los voy a estudiar, yo tengo que saber si ese paciente tiene una fibrosis avanzada, entonces yo los voy a testear y aunque no estén cirróticos, ¿sí? les voy a hacer screening igual como si fuesen pacientes de riesgo para hepatocarcinoma. ¿Sí? Entonces, en un paciente con esteatohepatitis, no voy a esperar que esté cirrótico para hacerle el screening. Y todas las drogas que yo pueda usar para el tratamiento específico de las dislipemias o de alguna otra droga, cualquiera sea, en un hígado cirrótico, las voy a usar igual, ¿sí? Porque si considero que el paciente las necesita, yo las tengo que usar. Lo que voy a hacer a lo sumo es esforzarme más por controlarlo en un periodo de tiempo más corto, entre cada control, o sea, un intervalo de control, para ver cuál es el impacto, el efecto que está haciendo la medicación que yo estoy usando sobre ese hígado con grasa, ¿sí? Sobre ese hígado esteatóxico. Y eso es lo que a mí me va a ayudar a saber hasta dónde puedo seguirle dando esa medicación. No sé si está respondida, Roberto, la pregunta. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos acá. La verdad que fue excelente, Marcelo. Ojalá mucha gente más la pueda ver, porque la verdad que fue muy buena. Sí. Bueno, en general todas las charlas están siendo muy buenas. Aprovecho para comentar de que el jueves que viene va a hablar Diane Petricio sobre enfermedades minimizantes. La verdad que es un tema interesante porque a todos, por un lado u otro, siempre nos toca el tema, así que los convoco. Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Marce. Chao.